5 minutos. ¿Listo? Comenzamos. Muchas. Vamos a comenzar. Ya, listo. Estamos en la semana número 4. ¿Cuál es tu práctica? Semana número 6. Porque más quieran, por amor a Dios, faltan 2 semanas. Las 2 semanas faltan. Pónganse a estudiar, hagan ejercicios, aunque sea 2 ejercicios por día. ¿Listo? Dime. 2 ejercicios por día. Recuerden que la primera evaluación es la más facilita.
Entonces, punto. La primera sesión es la más fácil que hay. Pónganse a practicar, por favor. En esta primera sesión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Crear variables. Escribir y leer lo que vamos a ver hoy día. El código en lenguaje natural. Y estos serían los puntos bases a menos hasta el momento. ¿Listo? A ver. ¿Tiene alguna duda sobre la clase anterior? En este caso, por ejemplo, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Vale? ¿Qué son las palabras reservadas? Pueden cambiar. Que no se pueden cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden cambiar las palabras reservadas? Por ejemplo, proceso, fin de proceso, definir, considerar. Porque es parte del lenguaje. Muy bien. Porque es parte del lenguaje. Estas son las palabras reservadas. No se toman, porque no puedes tomar parte como parte del lenguaje. Es parte del lenguaje. ¿Listo? Ya. El logro de detección es que al finalizar la lección, el estudiante construye sobre el código empleando estructuras artificiales, aplicando ecuaciones, operaciones matemáticas, físicas y financieras. Hoy día vamos a ver un poco sobre ciertos cálculos que podemos hacer. Y la utilidad. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo un computador captura y devuelve información? ¿Cómo un computador o una computadora captura y devuelve la información? Ya la máquina tiene lo que es erosión, ¿no es verdad? Una máquina como captura y devuelve información. ¿Dónde la hago? Yo quiero copiar a través de... ¿Dónde la hago? Ah, bueno. ¿Y cómo muestro la información? A partir de la pantalla, la proyección, la impresión. ¿Listo? Entonces, esas son las formas. ¿Y cuál es la utilidad? En este caso, ustedes van a aprender hoy día dos palabritas nuevas. Y hemos visto dos palabritas nuevas, que es el escribir y el leer, que sirven para capturar datos y para copiar información. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una variable? Un valor, ya. ¿Qué es una variable? Un contenedor, muy bien. La botella. ¿Y este contenedor, cuáles eran sus partes? El valor que contiene, el contenido. El valor que contiene su contenido y el contenedor. ¿Ya? A esto se conoce como variable. ¿Y por qué se le considera como variable? Porque puede cambiar el contenido web. Ahora, para una variable nosotros tenemos tipos de datos. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Como carácter, como entero, como real, falta uno. Ya, como lógico. Muy bien. En el número 3 está el PC. Ya. Todo lo descargas. Ahora, descargar. Ya se olvidaron. ¿Qué tienen que hacer? Tienen hecho. Estar aquí. ¿Y cuál es el que ejecutas? El doble. Cuando es la primera vez que PCI,
función 1. Para una vamos a ver si el programa es algo. Bien. ¿Estás listo? Está bien. Ojo, esto es portable, no se instala, ¿ya? Esto es portable. Ya, listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a ver. Lo que tú tienes que saber, y uno de los puntos donde muchos, pero muchos caen, es que no saben crear variables, no saben crear contenedores, ¿ya? No saben crear contenedores. Lo que vamos a hacer es un ejercicio bien sencillito, ¿ya? Yo te voy a, quiero que tengas tu hoja blanca ahí, tu cuaderno. ¿Ya? Porque tengas tu cuaderno, pongan ahí tu hojita blanca, tu hoja cuadriculada. ¿Ya? Y voy a dar unos cuantos valores. Ya. Yo les voy a dar valores. Y ustedes van a dibujar un cuadrado, ya un cuadrado, digamos, donde quepa el valor, ejemplo, 15, y te van a dibujar un cuadrado y este cuadrado vas a poner 15. ¿Ya? Si yo te digo, por ejemplo, no sé, UTP, para dibujar un cuadrado y le vas a poner UTP. ¿Ya? Tienen. Entonces yo te voy a dar el siguiente ejemplo. Yo necesito un programa, ¿ya? Yo necesito un programa donde me pida 3 notas y me dé el resultado de las 2 primeras notas como suma. Repito, yo necesito un programa que me pida 3 notas, ¿ya? Ejemplo, 10, 15, 20, y necesito la suma de los 2 primeros. Yo necesito un programa que me pida 3 notas, ejemplo, 10, 15 y 20, y necesito la suma de los 2 primeros. ¿Cuántos cuadrados hay? No. Ah, 2, entonces. No. 4. Con el resultado. Mira, ¿cuántos cuadrados tienes ahorita? 10. Miren el cuaderno. 10, 15 y 20. Y te dije, necesito la suma de los 2 primeros. La suma de 25. ¿Quién más 15 cuánto sería? Ya, pero el de 25, ¿dónde lo vas a poner? Al otro cuadradito. Ya. ¿Hasta ahí me vas a entender? Cada vez que tú tengas que almacenar un valor, necesitas un cuadradito. Y ese cuadradito es la variable que tienes que crear. A ver, otro ejemplo. Yo te voy a dar bueno, te voy a dar un nombre. Imaginemos, Roger. Te voy a dar un apellido paterno, niño. Y te voy a dar un apellido materno, Morante. Y necesito que me muestres los 3, ¿ya? Los 3 valores juntos. Repito, yo te voy a dar 3 palabras. Una que es el nombre, Roger. Otra, ¿ya? El apellido paterno, niño. Otra, el apellido materno, Morante. Ahora necesito que lo muestres, ¿ya? En un solo contenido. ¿Cuántos cuadraditos necesitas? 4 cuadraditos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, lo que tienes que saber es que en cada cuadradito tienes que ponerle un nombre, contenedor. Cada cuadrado es tu contenedor. Ya. Por ejemplo, vamos a empezar con los primeros que eran números. ¿Cómo llamarías al primer contenedor? Valor 1 o número 1. Eso depende mucho ya de ti. ¿Ya? Uno le pueden poner número 1, número 2 o al 3. A, B, C, X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, arribita pone un nombre que tú quieras. Al 25 también. Sí, siempre y cuando empiece con una letra. No, ese es el nombre de la variable.
¿Ya? El nombre de la variable tú le puedes poner lo que sea. En el caso de la suma, por ejemplo, puedes ponerle como nota, como nombre, resultado. Puedes ponerle suma. Resultado. No, en el caso de la suma, de los 25, ¿ya? Debes colocarle un nombre único que te identifique qué representa eso. Por ejemplo, suma, respuesta, no sé, resultado, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del texto, ¿cómo llamarías el primero? Nombre. Al segundo, paterno. Al tercero, dato también puede llamarse. Al tercero, ¿cómo lo llamaría? Paterno, ¿ya? O materno, perdón. Y al que tiene todos los tres valores, nombre completo. Lo que tú tienes que saber es que cuando tú le das un nombre a la variable, tiene que ser algo que sepas que guarda esa variable. Es como, por ejemplo, yo le doy el nombre azucarero. ¿Qué va a guardar? Azúcar. Salero, ¿qué va a guardar? Entonces, a tus variables, si tú le pones valor 1, valor 2 es válido. Pero si tú tienes como 20 valores, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 6, hasta el valor 20, y de ahí quieres hacer operaciones matemáticas con eso, no vas a saber qué significa el valor 15 o qué significa el valor 1. Pero si tú le pones, por ejemplo, a uno le pones promedio final, práctica 1, práctica 2, práctica 3, entonces tú vas a saber que la práctica 1 más la práctica 2 más la práctica 3 entre 3, ¿qué es lo que me da? El promedio final. Entonces, cuando tú le des un nombre a una variable, tienes que ponerle algo que te identifique qué vas a guardar ahí. ¿Hasta ahí quedó claro? Ya. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de los tres valores. Ya. Si yo ahora cambio la pregunta y digo, yo te voy a dar tres notas, tus 3 notas de práctica y te voy a dar el promedio. Ya. O vamos a hacerlo con esto, mire. Empezando como para que. Vamos a hacerlo con. Por ejemplo, ¿cuántas variables necesitan? 5. 4. A ver. 4. 5, 4. Son 4 notas. Vamos a tener dos variables. A ver, primero identifiquen práctica 1, práctica 2, participación y examen final. ¿Listo? ¿Cómo llamarían las dos variables? S1. S1. Ah, ¿esta como qué? Entonces, es una nota. O sea, tú puedes tener y 3.9, ¿cierto? Ya. Entonces, acá pones definir como práctica 2. ¿Ya? Y definir como práctica 3. Quiero que vean acá primero. Práctica 3 no hay, ¿no? No, es participación. Participación. Vean. ¿No? Falta uno. Sí, falta. ¿Cuál falta? Examen final. Examen final. Puedes hacerlo así o puedes poner la palabra práctica 1, práctica 2, participación y examen final juntos. ¿Quieres ponerlo? Cuando tú unes dos palabras, puedes hacerlo así, mira.
examen final, ¿ya? O guión bajo. Puedes hacerlo así, ¿ya? Ya, yo lo voy a poner ahí. Tú puedes hacerlo así, ¿ya? Si te das cuenta, todos son de tipo, ¿qué tipo es? Real. Como todas las variables son de tipo real, para que no estés en 4 líneas, tú puedes hacerlo así. Todo junto, ¿no? Todo. S2, PA y examen. Como Final. Esto es válido. ¿Ya? Si tú imaginamos que el examen final fuera como entero, imaginemos, ¿ya? El examen final no iría acá, no, el examen final iría acá. Definición, examen final, como, hasta ahí vamos bien. Ya, esto, vamos a poner así, resaltado para decir esto, son del mismo tipo de datos. A los que están llegando tarde son 10 minutos máximo, ya está 20, ya están esperando. Lo pueden dejar afuera. Como título pueden ser declaración de variables. Esto que están haciendo ustedes, no sé cómo puede ser. Y no te parece. Esto se llama declaración de variables. Hasta acá lo vemos, ojo, no se pone, ojo, en un programa no puedes poner estos nombres de variables y luego poner el mismo nombre de variables. Ya, eso no se hace en otro caso. Solamente lo que poner ahí para que vean. De dos formas. Claro. Mejor lo hago así, más o menos. Forma 1 y esta es la forma 2. De las dos formas pueden crear las variables. Profesor, si en la práctica yo le creo de la forma 1, ¿es incorrecto? No, es correcto. Lo creo de la forma 2. Así. Esta es la parte de crear contenedor. O sea, creo mis botellas vacías. Creo los cuadraditos. El examen va a ser así escrito para escribir. Sí, va a ser escribir como real. Sí, va a ser. Poner todos los procesos. Buenísimo, bueno. Así como está. Había bien. Proceso, bien el proceso. Los comentarios son obligatorios. Los comentarios solamente son para tu uso personal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú agarras un código y escribes y luego ves después de 2 semanas el mismo código que tú has hecho, no te acuerdas para qué. Entonces, pones un comentario para decir qué es lo que haces en cada parte de tu código. Acá creo la variable, acá hay una variante. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos a ir? ¿Sigo? Ya. Entonces, voy a dejarlo esto por acá. A esto se le llama declaración variables. Y el examen final era cómo redactar. Yo ya tengo contenedores masivos. Ella vamos a hacer con esos contenedores. 4 variables. Ya. Acá me falta uno, ¿cierto? ¿Cuál me falta? El promedio final. Ya. De mis 5 variables, ¿a cuántas lleno y a cuántas la calculo? Llenar variable. Llenar variable. Y acá hay dos formas de llenar la variable. Forma 1. ¿Ya? Yo voy a llenar 2 variables de la forma 1 y voy a llenar 2 variables de la forma 2 para que sepas, para que no tengan diferencia. ¿Ya?
La forma 1 es la más facilito. Por ejemplo, la práctica 1. Díganme una nota que a ustedes les gustaría sacar. 12. Ah, 12. 14 ya, Carlos. La práctica 2. Díganme una nota que a ustedes les gustaría sacar. 18 ya. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando le decía la botella tengo que llenarla con agua? Eso significa llenarla, la variable. Este es el valor que va a llenar a la variable. ¿Ya? En este caso, está de más decir que si tu variable es de tipo real, debes llenarlo con un número, ¿correcto? En este caso, como es real, vamos a ponerlo con decimal. Sería... ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la primera forma de llenar la botella. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? Pedirle al cliente que llene el valor. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, cuando se van a registrar en el Facebook, la primera vez que crean su cuenta, a ustedes cuando vieron ahí el casillero de nombre, ¿les salió su nombre desde frente o ustedes lo digitaron? Ustedes lo digitan, ¿cierto? Igual para su nombre, su apellido, todo eso, ¿cierto? Ya. En este caso, el cliente, el que teclea, ya, el cliente que está en la máquina es el que teclea el valor que va a contener, ¿cierto? Ya. Entonces, para llenar la variable de la forma 2, ya, lo que estaba diciendo, escribir, ingresa, en este caso, nota de participación. Ahí no sería página. No, porque recuerden que en comentario puedo poner lo que yo quiera. En comentario puedes poner lo que tú quieras. Sí. El comentario es lo que muestras al cliente. ¿Ya? Él es el que te dice, ingresa el nombre aquí, por ejemplo. Ya. Y acá, para capturar el valor, ¿ya? Que vas a ingresar por teclado, se utiliza el leer. Ahora, mi pregunta es, en qué variable voy a llenar ahorita? PA. Así nada más. Con esto le muestras un mensaje y con esto capturas lo que digita y lo llena en la variable. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Escribir. Ingresa, nota, examen final. ¿En qué variable se va a llenar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia cuando yo ejecute el programa, por defecto ya está llenada la práctica 1 con 14.5 y la práctica 2 con 18. Ya está, por defecto. Pero acá, ¿tú sabes qué nota es PA? ¿Qué nota va a llenar el cliente? ¿Qué nota va a llenar acá? Esto es como si ustedes se sientan acá en la máquina, por ejemplo, yo te digo, siéntate acá y dime qué valor le pondrías a PA. A tu participación. Dime. 14. Examen final. 15 ya. Si yo te pregunto, por ejemplo, a ti, ¿qué nota le pondrías? 18. Muy bien. 20. A ver. La señorita, la última, la de acá. ¿Usted? ¿Qué nota le pondría a PA? 14. Examen final. 16. Llega tarde, mire que 16. Pero si me dan cuenta, ustedes no sabían que no te iba a poner el cliente, ¿cierto? Entonces, nosotros no sabemos. ¿Ya? Cuando tú ejecutas, ¿cómo sé qué valor se llena? Cuando tú lo ejecutas, allá en el verdecito. Mira, te sale de frente ingresos de participación. Vamos a ponerlo un poquito para allá. Mira, te sale ingresos de participación de frente. ¿Ya? Yo le voy a decir, por ejemplo, no sé, ya 15.8. Enter, mira, y acá sigue parpadeando para el otro. Sí, sí. Parpadea. Cuando le sale este parpadeo significa que ingresa un valor. Es como el Word. En el Word no sale el parpadeo y lo que tú dijiste ahí es igualito acá, mira. En ese caso, cuando yo le pongo la nota, ¿ya? De 20, lo que hace es llenarse acá. Yo le doy enter hasta ahí. ¿Me va a mostrar algo después de eso? Yo, sí. No.
¿Se terminó? ¿Ve? ¿Por qué? Mira, porque después del examen final del que se llena ya no hay nada más ya. Entonces, estas son las dos formas de llenar una variable. Ahí está. Así es como se debe llenar siempre las variables. ¿Por qué? Porque tú le estás dando al programa que sea flexible. Si yo le doy de la forma número 1, cada vez que ejecuto mi programa, siempre voy a tener nota 14.5 y nota 18. Y no va a cambiar el promedio final. Si lo lleno así las 4, pues no. Pero si yo lleno las 4 de la forma 2, ya, el programa se va a adaptar a sus notas y va a salir un promedio diferente siempre. ¿Ya? A ver, apunta ahí. O una la forma 1 o otra la forma 2. ¿Cuándo se utiliza la forma 1? Cuando estás haciendo operaciones y quieres hacer pruebas. Tú pones los mismos valores. A ver, combina. Gracias.
Ya depende de la lógica de cada uno. ¿No? ¿No? En este caso, para igualarlo, ya, en este caso, para igualarlo, voy a hacer lo mismo para la práctica 1. Y lo mismo para la práctica 2. Para la práctica 1, para la práctica 2. Esa práctica 1. Ingresa práctica 2. Voy a poner la nota. Ingresa nota ya. Práctica 1. Ingresa nota. Pero también puede ir esa práctica 1, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Porque ese no está. Voy a poner acá por ejemplo. Ingresa tu vergüenza. Lo que tú quieras. Tú quieras, puedes poner ahí. Mira, si yo ejecuto, obviamente no está bien, pero mira, si yo ejecuto, describir lo que haces, lo que va a mostrar al cliente, mira. Lo que va a mostrar al cliente. Por eso te digo, puedes poner lo que tú quieras acá. Exacto. Lo que vas a poner acá es lo que el cliente tiene que saber para poder llenar el valor correcto. Porque tú le pones, ingresa valor. Yo puedo poner UTP y el sistema se va a acordar. Mira, acá en el primero ya. Ingresa valor. Tú sabes que es práctica 1, pero el cliente ve esto. El cliente no ve el código. Entonces, ingresa valor. ¿No? UTP. Mira. ¿Por qué me sale error? Porque utilizando su valor. No, porque el tipo de variable de práctica 1 es número. Y está leyendo texto. Entonces, por eso te sale error. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Así lo ve el cliente. Por eso te digo, tú debes poner siempre. No, guarde. Qué parra. Lo que tú escribas acá es lo que va a ver el cliente, porque el cliente no va a ver código. Entonces, lo que tú necesitas es ponerle un mensaje donde el cliente diga, ingresa una nota. Entonces, ya ahí no va a ser loco de poner en una nota un texto, o al revés. ¿Está ahí comprendido? Ya. Entonces, ingresa nota, ese lo quito. Normalmente por orden siempre va el escribir y el leer, escribir y leer, escribir y leer, escribir y leer. Por orden. ¿Ya? ¿Por qué se le pone el escribir? Porque es lo que muestra al cliente. Si yo hago esto, miren, yo hago esto es comentario, significa que es como si no estuviera escrito. Mira, si yo hago esto, profesor, ¿y qué pasa si pongo leer las 4 variables? Sale, pero mira, a ver. 10, 15, 20, no sabe el cliente de qué es. Por eso siempre tienes que poner un escribir. ¿Hasta ahí, comprendido? Sí, ahorita vamos allá. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las partes de un programa? Eso. Ya, proceso 1. Entrada, proceso y salida. Desde acá, desde la creación del contenedor hasta el llenado de la variable, se le conoce como el proceso de entrada. ¿Por qué? Porque estás ingresando valores. ¿Ya?
Desde la creación de la variable hasta el llenado se le conoce como el proceso de entrada. Estás llenando variables para el mercado. ¿Listo? Ya. Luego viene la parte del proceso. ¿Cuál es la parte del proceso? La parte del proceso son las variables que se llenan, ¿ya? Pero a través de un cálculo. Por ejemplo, yo les pregunté, de las 5 variables, ¿cuánto se llena por defecto? ¿Cuánto le llena? 4. Esta de acá, ¿se llena? Perdón, esta de acá, ¿se llena o se calcula? ¿Cómo calculas el promedio final? ¿Cómo calculas el promedio final? Bueno. ¿Seguro? ¿Seguro que sumo individuo? ¿Individuo? La práctica 1, ¿por cuánto se multiplica? 20%, 0.2. Profesor, no entendí esa parte. Para ver la... Alex. Mira. 20% significa 20 entre 100, ¿cierto? Ese es 20%. Si fuera 30%, 30 entre 100. Y este 20 entre 100 es 0.2. Si dijera 0.3, ¿cuánto sería? 30%, pero 30 entre 100, 0.3. ¿Ya? Y si fuera 100%, 1. ¿Por qué? Porque 100. ¿Ya? ¿Hacemos de? ¿Ya? Entonces, si es del 20%, ¿cuánto sería? 0.2. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por la práctica 1. Por la fórmula, miren. Práctica 1. Más el 25% del practicador. Más el P de 0.25 por práctica 2. Más 25% del PA. 0.25 por PA. Más 30% de examen final. 0.3 por examen final. A esto, señores, se le llama el proceso. El proceso es una operación matemática, aritmética, física, trigonométrica, no es cierto. ¿Ya? Ese es el proceso. Nosotros también podemos, a ver, si no tuviéramos la fórmula, lo llenaríamos así, pues, ¿no? Práctica 1 más práctica 2 más participación más examen final. ¿Entre cuánto? 4. Esta es otra forma. Claro, común, pues, ¿no? Pero en el caso de ustedes, está de arriba. A esto se le conoce como proceso. El proceso es donde tú llenas las variables por cálculo, no por lo que diga el cliente. Y viene la salida. ¿La salida qué representa? Bueno, la salida representa el resultado. De todas estas variables, ¿cuál es mi resultado? Promedio final. ¿Cómo muestro un mensaje? Escribir. Lo sacamos. Medio. Disculpas. Para nada el código. El código lo hace. Por ejemplo, mira, imagínate que vamos a hacer una lista. Imagínate que en la práctica 1 saques 18. ¿Ya? Vale. En la práctica 2, hay que hacer la lista. 5. Nada final. 2. Vas a poner los 10. Mira, ni no más, no más. Participación. La participación
Vale. También, estamos que tampoco hace más que ahora. La práctica 12 has pegado 12 ya, 12. Ya. Estimación, 90. Te pongo juega un 10. Ah, ya, un 10. Que el examen final no hayas estudiado. 6. Mira. A ver, no, tú quieres, Acá hay un botoncito de reiniciar para que no vamos saliendo y regresando. Reiniciar. Acá hay un botoncito de reiniciar, mira. Ahí, ya. Con eso reinicia el programa. A ver, ¿qué nota le pongo? ¿10, 10, 10? sí, a ver, ¿cómo 10, ya, 10, 10, 10. Yo no sé. La práctica no tiene que ser más dinámica. Ya un programa, acá incluso, miren, donde dice ese título, si tú lo ejecutas, el programa se llama sin título. Acá arribita, mira. El programa se llama sin título, porque ahí dice sin título. Tú le puedes poner acá, no sé, principios, y todos juntos, pues, ¿no? Y ahí se llama el principio del algoritmo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, apunten esta parte. El programa lo desarrollan y lo guardan en su computadora. Mejor levantan la computadora y lo van poniendo ahí.
En la práctica uno solamente busque operaciones básicas con PCI, nada más. En el YouTube, no me refiero. En YouTube es donde vas a escuchar Bad Bunny, operaciones, matemáticas, PCI. Mira cuántos ejercicios hay. Más, restar, multiplicar, dividir. Hombres. Progresión, mira, me había olvidado. En PCI, ¿ya? En PCI, ojo acá, mire ya. En PCI o en los videos pueden encontrar sí, una flechita. ¿Ya? Ojo, ya. En los videos pueden encontrar incluso en el material una flechita así. ¿Ya? Eso no es nada más que el igual. Nada más. Es lo mismo. Yo te recomiendo que lo hagas con el igual, porque cuando los que son de sistemas, porque cuando pasan a Java, no usan esa flecha. La operación matemática creo que lleva la misma flechita, sería lo mismo si también se le cambia por igual. ¿Vale? En las operaciones matemáticas. No, las operaciones matemáticas que tienes que respetar. Por ejemplo, ahí hay una flechita hacia arriba que ahorita les voy a enseñar. Esas sí tienen que hacerlo así. ¿Ya? ¿Ya está ya? Sí, pero no te dice. Para aplicar una condición que refiere a la unidad 2. Mayor o menor. Ya hay que tener la unidad 2. Si una nota es mayor a 12, haga no, ya. A ver, hable el moro. Ya ver. Yo voy a crear dos variables. Voy a poner número 1, número 2, como real. ¿Ya? Como real. Y voy a crear también respuesta o resultado. Voy a llenar las variables de la primera forma. En este caso, para hacerlo rápido, voy a ponerle N1, N2. Voy a llenar N1 con 10, N2 con 20, y voy a generar el calcular proceso. En este caso, resultado. ¿Cuál es la fórmula correcta? N1 por N2 o más N2 entre 2. O la primera, la segunda pregunta. ¿Quién dice la primera? ¿Quién dice la primera?
Oh, ¿ya? ¿Alguien más la primera? ¿Nadie más? Ya. En este caso, deben tener bastante cuidado cuando hagan cálculos matemáticos, porque si yo hago este resultado, me van a salir diferentes. Sí. Por el corchete. Acá lo que hace es, aquí, digamos, este sería, por ejemplo, un promedio. Si fuera un promedio, me correcta. Si fuera un promedio, diría la suma de estas dos notas entre dos. Correcto. No, pero un promedio es la suma de esta nota más la mitad de esta nota. Tienen que aprender que cuando hacen cálculos matemáticos, los paréntesis son los que van a contar. ¿Listo? Ya. Entonces, una forma más rápida es dando una variable. ¿Ya? Lo normal sería esto, pues, ¿no? Medida, escribir el promedio es y le pones acá el resultado. ¿Cierto? Eso es lo que saldría, ¿verdad? Si yo le disputo, por ejemplo, 10 y 20, ¿cuál es el promedio? 15. Y eso es porque necesito almacenar el 15 en una variable. Pero si yo necesito ahorrarme una variable, yo haría esto, mira. La operación matemática me la llevo acá. Ejecuto, sigo obteniendo el 15. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es escribir un mensaje hacia afuera, ¿cierto? Y lo que está diciendo, el promedio es, y acá estoy haciendo que calcule, pero solamente estoy mostrando la respuesta, más no la estoy almacenando. Si yo defino el proceso, estoy almacenando ese 15 para luego poder utilizarlo. Pero si solamente quiero mostrarlo, puedo utilizarlo de esta forma. Emito una variable. ¿Ya? A ver, tomen esta parte. Claro, cuando me dicen por ejemplo, podría ponerlo, resultado es igual a nota 1 menor de nota 2. Lo pueden sacar como resultado y ese debe volver a la cosa. Pero acá sería entonces lo mismo repito, pero te ahorras una variable. ¿Cuándo es recomendable? Cuando tengas demasiadas variables y necesites ahorrar espacio por tu memoria RAM. Esto solamente muestra el resultado, pero no lo almacena para luego poder utilizar. Para almacenarlo lo pondrías una variable de resultado es igual a lo que hemos hecho acá. Para almacenarlo lo pones en proceso. Esto. Crea su variable, llena la variable con el cálculo y luego muestra. Ahí está almacenado los resultados. Pero si haces esto,
esta variable de cálculo lo pones acá. Esto te ahorras una variable. Puede ser el resultado, pero no lo almacenas. ¿Cuándo es necesario almacenar un valor? Cuando necesitas hacer operaciones sobre ese valor. ¿Qué hacen allá? ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, el 2 al cubo? ¿Cuánto sería? 8. 8. Ya, acá vamos a poner. ¿Cómo entero? Puedo hacer lo siguiente, mira. Te puedo decir, escribir, en este caso, si yo pongo 3 al cubo, 2 al cubo, el 2 ¿qué vendría a ser? La base. ¿Ya? Y el 3, la potencia. Ya, muy bien. Entonces acá le podemos decir, ingrese valor de base. N1. En este caso, para calcular la potencia necesito una nueva variable, ¿cierto? Le vamos a poner resultado. ¿Cómo haces esto? N1, potencia. Y es que no te sale esta flechita. Acá en los costados hay una opción que dice operadores, lista de variables, operadores y funciones. ¿Ya? Lo desglosas. Es que no te sale. ¿Listo? Y por acá hay una que dice, acá está potencia, mira. Solamente lo único que tienes que hacer es darle un clic al costado donde quieres que aparezca y le das clic acá, potencia. Y ahí aparecen las flechitas hacia arriba. ¿Ya? Esa flechita hacia arriba es como si tú dijeras la variable potencia de 3. Acá le pones. El resultado es. Yo le ejecuto. El cliente lo va a ver así. Ingresa valor de la base. 2. Al cubo, ¿cuánto sería? 8. Le pone, por ejemplo, 10. Al cubo, ¿cuánto sería?
creo un nuevo proyecto porque acá no hay nada. Ya vas a crear algo nuevo. ¿Ya? Vamos a poner definir base. Coma, respuesta. Como entero. Escribir. Pensar. Base. Escribir. ¿Qué líneas en la parte de entradas? Definir. Hasta bien. Ya la parte de entrada hasta el llenado de las variables. Sería entrada. ¿Cuál sería la parte del proceso? Pues el cálculo. ¿Y esto de acá qué sería? A ver, copia.
¿Sube de participación? Una de las cosas que mis alumnos siempre se acuerdan en la participación de los talleres, ya sean presenciales o remotos. En este caso, para la siguiente semana, lo que van a hacer es en su cuaderno, lo que les recomiendo es que primero lo hagan acá y luego lo pasen en el cuaderno hacia limpio, bonito. Trabajen con los colores, si desean. ¿Ya? Lo que van a traer para la otra semana son 15 ejercicios de operaciones matemáticas. Así como esta, ¿no? Más compleja, pues, ¿no? Pero 15 ejercicios del nivel básico intermedio. ¿Ya? En su cuaderno ponen ahí presentación 1 o tarea 1, ahí ponen 15 ejercicios. ¿Listo? Y en este caso, ¿dónde puedes encontrar los ejercicios? Ya les mostré en YouTube, operaciones matemáticas en básica. O sea, lo veo que sí, le pasó. Pones el enunciado y pones el desarrollo. Cuando pones el desarrollo, pones desde la parte del proceso hasta sin proceso. Y enuméralos. Ejercicio 1, ejercicio 2, en el nombre del proceso. Ejercicio 3, ejercicio 4, 15 para empezar ya. Copiado. Sí, cuadernito. ¿Dónde más vas a sacar ejercicios? En los talleres. En este caso, por ejemplo, hay talleres presenciales y hay talleres remotos. ¿Ya? Por ejemplo, cada uno y ponen los 15 ejercicios. En cada ejercicio debe tener su enunciado. ¿Cuál es el enunciado? Ingresa los notas y sácame el promedio final. Por ejemplo, y pones proceso, ejercicio 1 y desarrollas.
Ya, así, ya 15 veces. Pones el mercado. Pon el proceso y ahí le pones el ejercicio 1. Desarrolla. De ahí hacer lo mismo con el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4, hasta el 15. ¿Ya? Así es que ahí los obligo a practicar. ¿Quieren o no? ¿Listo? Os repito, desde esta semana tiene que asistir a los talleres donde les van a ayudar. Ayer hay ejercicios también incluso. Ayer hay ejercicios. Pero no, ¿me puedo copiar mis ejercicios de él? Sí, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque mi intención es que escribas. Mi intención es que lo hagas ahí. Cuando le escribas, escribo. El grupo no. Lo que sí les pido, por favor, es que su letra sea de equipo. Sí, gracias. Eso sí. Y entonces, delegada, apúntame que para otra semana son 15 ejercicios. Si no lo traen, se los duplico para con la delegada. ¿Quién me puede llegar? Yo. Porque acá hay una persona arriba. A eso le toca arriba. No, pero ¿qué matemática? Ya. Entonces. La parte práctica ya está enfrentado. Queremos desarrollar la misión del día. Forma de llegar a una variable igual al valor. Segunda, lo hacen chicas, ya, es válido. Sí es válido, pero la recomiendo utilizar el igual para lo del sistema, porque esa flexibilidad no se usa para están llegando y vuelvo muy tarde. Una cosa son 10 minutos y la otra son 10 minutos. Por favor, traten de venir puntuales para que no se pierda. Y por lo que más quieran, por amor a Dios, practiquen estos días. Recuerden que les faltan 2 semanas. Aseguren la primera nota, asegúrense, porque la parte 2 ya es un poco de lógica, aunque no es complicada, no, pero igual, asegúrense con la primera nota, chicos, por favor. ¿Alguna consulta? Ya listo, ya listo.
Cualquiera, no sé, depende de la variable.